Buenas noches, amigos y amigas, amigas y amigos de Animales Sueltos. Gracias por estar como cada día, 23:15 en punto. Vamos a conversar con la mamá de un NBA en un rato, porque mientras nosotros estamos charlando con Margarita Stolbizer a eso de las 12 y algo de la noche, el hijo estará debutando en San Antonio Spurs y comenzará su camino en NBA. ¿Cómo es? ¿Spurs? ¿Cómo se dice? Spurs. Las espuelas. Tampoco me vengas a decir, o sea, No. debutarán las espuelas de San Antonio. Las espuelas. ¿Cómo sería un inglés perfecto? Haceme tipo un ESPN, un gringo de ESPN. Esta noche Nicolás Laprovítola debutará en los San Antonio Spurs. No, mi inglés no es perfecto, ni mucho menos de Nacional Buenos Pero un Aires. poquito, Preguntale a Willy. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Dásemelo. Buenas noches, amigos de Animales Sueltos. Esta noche debuta el argentino Nicolás Laprovítola en los San Antonio No, es Spurs. imposible así. Boludo, sos politólogo, das clase de Politólogo, historia. no soy locutor. Pero das bilingüe. clase, te plantás ante alumnos y das Lo clase hago. de historia política latinoamericana. Pero me tiene mucha tolerancia. Decí esto conmigo en inglés. Busca la pelota, se viene ante Riquelme, se viene con el... Pero te voy a decir algo. Me di cuenta que entendía inglés cuando ponía partido de fútbol americano, béisbol y básquet y entendía el 60%. ¿En serio? Ahí me di cuenta, ya eso lo entendí. Yo soy hincha de los Bravos de Atlanta ya. ¿En serio? Sí, ¿Ok? exacto. ¿Vos? El béisbol, Bueno, acaba de empezar la Serie Mundial, Serie Mundial, entre con los los Cubs. Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland. ¿Cómo andás, Supongo Marianita? que Bienvenida. estaremos con Chicago. digamos. Tampoco Ojo, es con que los estamos hablando de béisbol. ¿Entendés cómo No puedo estamos? Pero yo soy de los Bravos de Atlanta. Y de los Red Sox de Boston, porque como estuvimos en el Mundial en el Las medias 94, rojas, claro. Pero ¿sabes por qué es parábamos importante el ahí con los deporte? muchachos de la hinchada de los Red Sox. Para entender la forma en la cual se habla de política en Estados Unidos, tenés que entender mucho de deporte. Porque te dicen, por ejemplo, sacar la pelota del parque, que es cuando Sacá la pelota del parque. un home run. Home run. Claro. Y sacar la pelota del parque la mandaste Eso- Eso es hacer un golazo. un golazo. Meter un Al golazo. ángulo. ¿Sabes que es Gol muy al difícil ángulo. cuando a veces te proponen en este medio irte a vivir? Yo firmé y trabajé 3-4 meses en Colombia. Y claro, trabajaba con mexicanos y el tipo venía y te decía, pues que he sacado la pelota del parque, manito. Claro. Y vos le decís, ¿qué me querés decir? No, Obvio, entiendo. ¿Cómo sacaste la pelota del parque? Bueno, muchachos, vamos a hablar del programa porque tenemos de todo de la actualidad. Está Mariana Zubik, siempre es un gusto tenerla. Willy Cohen. Eduardo, son varios temas. Quiero decirle que hace 20 minutos, un poco menos, tuiteó Cristina. Y es picante lo que acaba de tuitear. Ya sacadito recién salido del horno, señora. ¿Qué quiere, Felipe o Panflauta? ¿Qué quiere? O Miñones. Recién salitos del horno, pero eso en un rato. Quedaron en cana varios hoy, entre los cuales quedó Cookie Laborde y quedó el cuñado de Vido, el mono Minichelli. Exactamente. Varios en cana, ¿no? 11. 11. ¿Recuerdan ustedes lo de la mafia de la aduana? Cayó en Lijo, Gómez Centurión era el centro de atracción, Gómez Centurión fue corrido de esa situación, pero los otros que estaban involucrados en la mafia de la aduana, que partía de escuchas telefónicas de junio, julio y agosto pasado, esa causa Lijo se la pasa al fuero penal económico y cae en un gran juez que es Marcelo Aguischi. Sí. Con esas pruebas, Aguischi toma la decisión de detengo al señor Cookie Laborda, al mono Minichelli. Ahí tienes la placa, Eduardo. Hacete un picnic con la placa de los nombres. Sí, la verdad. No, picnic, Ahí no. está. Estos son todos los detenidos. ¿Están todos detenidos o algunos todavía no están? Algunos están prófugos todavía. ¿El cuñado de Vido está en cana o lo Mira, hasta hoy a la tarde estaba prófugo. El cuñado de Julio De Vido. Todo se acerca a De Vido. Todas las causas se van acercando cada día más a Julio De Vido. O por Andrea del Boca, o por los trenes, o por lo que sea, o por esta, todo se va acercando a Julio De Vido. Volvé a poner la placa porque es muy interesante. Hasta Hay ahora, nombres hasta que ahora no- Minichelli había sido famoso por haber sido el marido de Celina Rucci. Sí, no sé quién es Celina Rucci, pero mucho gusto, Feynman. la actriz. Mucho gusto, La- Feynman. la La verdad no, compañera, yo sí. no estoy en ese tema. ¿no? La verdad que a veces me cuesta saber quién es Santiago Jiménez. Te puedes imaginar que la novia de no tengo ni idea quién es Rucci. Es una diosa, Celina es amiga. ¿En serio? Es una gran conductora de No, televisión, está bien. socióloga. ¿No tengo la obligación y- de conocerla? No. Y es y Mundo es, del ¿sabes qué? espectáculo, no. Es sobrina, si no me equivoco, de José. de José Ignacio Rucci. Mirá vos. Exactamente. ¿En serio? Sí, sí, fuera de joda. No, yo Perdón. conozco a los hijos de Rucci. Bueno, pero lo importante ahí, los dos pesos pesados son Oldemar Barreiro Laborda, El el Cookie. Cookie, y Claudio Minichelli, el cuñado de Julio De Vido, todos aparentemente participantes de lo que se dio en llamar
la mafia de la aduana. Ahora, yo les puedo mostrar Federico esto. Tiscornia, hermano de un ex juez penal económico. De Guillermo ¿no? De Tiscornia. Tiscornia, ¿no? Les puedo mostrar esto, chicos, para abrir el juego con ustedes, porque cuando vino el otro día Gómez Centurión, habló de los contenedores. Ahora, habló de los contenedores, yo no sé si de estos contenedores, porque él habló de un robo o de un faltante de 14.000 millones de dólares que eran con las de JAI, que seguramente Willy después nos va a explicar qué son las de JAI. ¿Podés poner el pedacito de Gómez Centurión cuando hablaba el otro día, el extracto de Gómez Centurión cuando estuvo en Animales Sueltos? Porque están en cana todos, entre otros, como dice Eduardo, tiene la manzana rodeada de vidrio. Tenemos a Mariana, ahora abrimos con ella y abro la mesa. Escuchen lo que decía Gómez Centurión el otro día cuando rompió el silencio acá. Cuando empiezo a ver los contenedores que llegaban enero y febrero, empiezo a ver que los contenedores tenían un 40% del peso de la tara posible. ¿Qué es la tara? La cantidad de peso que vos le podés poner a un contenedor de 40 pies, por ejemplo. Entonces empezaba a ver contenedores que decía, contenedores de flores de plástico por 3.000 kilos. ¿No puede pesar eso? No, sí, pero ¿quién manda de China 3.000 kilos de flores de plástico en un contenedor de 40 pies? Pará, fuiste entonces, uno, por ejemplo, fuiste y creíste que había... ¿Fuiste a abrirlo? No, primero verlo, analizarlo. Lo primero que haces es analizar un problema. Lo analizás, lo ves y después operás. Entonces, el primer tema fue ver cuántos contenedores tenían una cantidad de peso que no tenía nada que ver con el costo del flete, por ejemplo. Y el 60, 70% de los contenedores, hasta en algunos casos el 80% de los contenedores, tenían menos de 4.000, de 5.000 kilos. Con lo cual, evidentemente, no estaban declarando toda la mercadería. Y ahí empezamos a frenar contenedores, llegaron a frenar cerca de 5.000 contenedores. ¿Pero quién es el que ponía el gancho para que eso pase? ¿Cómo quién me ponía el ¿Quién gancho? ponía el gancho para que ese contenedor pase? Porque en el último tiempo pasaban. En algún Debe momento haber habido- pasaban, Bueno, en algún momento firmaban. Bueno, hay una causa de contrabando hoy que maneja el doctor Marcelo Aguinsky en penal económico que ya debe estar por el orden de los 800 millones de dólares. ¿Cómo la vio, eh? No. ¿Cómo la vio? Bueno, claro, lo Mirá que pasa vos. que la causa del hijo, vuelvo a repetir, y Gómez Centurión, eso lo sabía, porque, a ver, Gómez Centurión se libera de esta situación y vuelve a la aduana después de la resolución del hijo. ¿Te acordás que yo te leí 2 o 3 párrafos que lo liberaban a Gómez Centurión? Y esa causa pasó del hijo a Marcelo Aguinsky. ¿Qué es lo que dice? Con una intervención política no menor de la doctora Elisa Carrión. No, ¿cierto? por supuesto. A favor de Gómez Centurión, que volcó un poquito las cosas. Por supuesto. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que está investigando Marcelo Aguinsky? ¿Qué es la mafia de la aduana? Esta gente falsificaba documentos, cambiaba el peso de los contenedores, lo que te dijo recién Gómez Centurión. Algunos la tenían tara. menos peso de lo que costaría traerlos Exactamente. desde China. Y también te cambiaban los artículos que tenían adentro y con eso lograban liberar Claro, el porque en contenedor. realidad, digamos, se falseaban importaciones para robarle dólares al Banco Central. Como, Esa es otra como- cosa, bueno, eso era ¿es las de eso? JAI. Bueno, Esa pero era las de JAI. es lo mismo. Pero En lo mismo. definitiva es, como había control de cambios y, digamos, los que podían acceder al dólar de 10 pesos eran los importadores, entonces vos, digamos, decías que importabas 3.000 kilos de flores. Y no importabas eso. ¿Sabés cuál es el Lo problema, que le Willy? sacaba los Voy a- dólares voy para a- pagar Voy a afuera. traicionar un off. Nunca me dijo que era en off. Lo charlamos con Gómez Centurión cuando se fue del programa. Gómez Centurión dijo que él volvía, iban a bailar, le iban a pasar mal un montón de empresarios que habían ido a pedir plata con las de JAI al Banco Central y que nunca habían justificado para qué habían usado esa guita. Claro. O sea que en los próximos días vamos a ver algunos empresarios complicados. Por ahí algunos empresarios... ¿Vos sabías eso, Mariana? Sí. ¿Te había llegado? Sí. Contame un poco. Bueno, no llegó esa Poneros información. nerviosos. Sí, sobre todo, sobre todo empresarios de la política, digamos, porque en realidad se usó el Banco Central y se usó todo ese fraguado de comercio exterior para sacarle dólares al Banco Central, para sacarle dólares a 10 pesos y venderlos en el Claro. mercado a 14. Y así se financió mucho la política. Hay muchas denuncias respecto de cómo se manejó el directorio del Banco Central, en ese momento controlado por Axel Kicillof. Así que no tengo duda que debe haber muchos empresarios, pero digamos, muchos empresarios vinculados al kirchnerismo, que eran los que manejaban el Banco Central y los que autorizaban los Perdón, Willy. dólares para unos
y no para otros. Perdón, Willy, y no es Por solamente... eso digo, es el modelo del Estado que le dice a vos te doy dólares, a vos no te doy dólares. Eso es lo que genera la ¿Quién corrupción. define la de Jai que te no, daba? El Banco Central, obviamente. No es solamente el tema de importación, o sea, el contenedor que entraba, sino que también Claro. se fraguaban exportaciones. Claro, para cobrar O sea, reembolsos, lógico. Exactamente. Ahora, y te daba el Banco Central, te daba los Exactamente. dólares ¿Cuánta para guita? que Mucha supuestamente plata. se lo pagabas al exterior y te la quedabas vos. 14.000 millones de dólares, me dijo Pero- Beltrami. Ahora, Sí, esto, puede no, ser. esto no es un choreo así nomás. O sea, esto es emblemático de la nacionalidad argentina. La pelea por el puerto, la histórica Claro, pelea por el puerto. Desde la época y de la los que colonia. manejan el puerto, viste, vos sos federal cuando estás en la oposición y sos unitario cuando manejas el puerto. Te Vino sentás- Estanislao López a te, buscar el sen- puerto. te Sí, sentás señor. arriba del puerto y que no te lo toque nadie. Efectivamente. Porque es este negocio. Ujú. O sea, es el manejo de lo que entra y lo que sale. Vos fíjate una cosa, estamos hablando acá de un tema financiero, de con qué dólar vos trabajás y cómo haces la diferencia cuando tenés restricciones, etcétera, etcétera. Pensá en cuando no hay restricciones y pensá en otra cosa. Si vos fraguás la minuta de lo que tiene adentro un contenedor, adentro del contenedor hay cualquier cosa. Entonces vos entrás y sacás absolutamente cualquier cosa sin control, porque el mismo Centurión te lo dice, bueno, primero analizo el problema. ¿Qué es analizar el problema? Veo qué me dice la minuta. A él que le llama la atención, 3.000 kilos de flores de plástico de China, dice acá hay gato encerrado, no hay 3.000 kilos de flores, que es lo que hay ahí adentro. Entonces yo creo que es mucho más delicado. O sea, sacale el tema financiero, que es una especulación de momento, aunque puede ser grande y grave, Enorme. y sacale la influencia, sacale el haceme la gamba. No, bueno, pero eso es lo que genera la caja. Te doy un cambio y déjame La pasar caja, para que la pasar la caja, mercadería. puedo eso es lo que genera Pensá la lo que caja, entra ¿no? y sale y lo que te puede entrar. Una vez que eso lo subiste al camión, se fue a la ruta Quiero y se escuchar fue a la a distribución. Mariana, porque debe tener muchas cosas para decir y seguramente también empezar a abrir la mesa. Mariana, contame, a ver, esto, ¿ya lo sabías, te los veías venir? ¿Es parte de lo que ustedes trabajan hace tiempo, otra de las tantas cosas? Bueno, Lita lo denunció, una de las denuncias de ella, y apuntó a las personas que en este momento han sido detenidas. El mono Minichelli, recién ¿Quién ahora. es el mono Minichelli? ¿Es del sur también, no? Sí, claro. Es el cuñado de Julio De Vido, hermano de Lali Minichelli, esposa de Julio De Vido. El mono Minichelli viene de la provincia de Santa Cruz. Tuvo una causa por tráfico de drogas en los años 90. Él tuvo a su nombre Canal 2 de Río Gallegos, que fue a la quiebra y tuvo una causa por haber dejado a toda la gente en la calle sin pagarles un centavo. Y el tema del mono Minichelli era, él se empoderó cuando Julio De Vido asume como ministro de Planificación en la Argentina. Él era en realidad la mano derecha de Julio De Vido en todo lo que tenía que ver con la aduana. Era el lobista, era el nexo directo. Cualquiera que quería importar o exportar tenía que ir a verlo al mono Minichelli. Cualquiera que tenía que exportar o importar en Argentina iba al mono Minichelli. Iba al mono Minichelli. Que era debido. De eso vivía el mono Minichelli, del lobby y de lo que le quedaba en la coima de ese tipo de transacciones. El que cobraba coima por cada uno de los contenedores Exacto. que te dejaban entrar. Él cobraba ¿Qué es esto que está coima por investigando? cada uno de los Claro. contenedores. ¿Qué es lo que está investigando? Aquí, y bueno, creo que está exactamente. esto en las escuchas. Creo que esto se ha Exactamente. revelado en las escuchas. Se hablaban de 30.000 Y y está a también veces hasta involucrado, 100.000. porque yo creo que lo que hay que empezar a investigar es eso, que es una de nuestras sospechas, porque también es hombre de Rubio Ulloa Igor. Y lo que nosotros venimos investigando en esto es tomeo, gallo, vínculos con Rubio Ulloa y con el mono Minichelli, que tienen que ver además con lo que sucedió en blanco durante el kirchnerismo con las 47 toneladas de efedrina que se importaron en blanco, pero otras tantas cantidades de toneladas que también ingresaron a la Argentina, simuladas, como bien explicaba Gómez Centurión, en cada contenedor te decían que venían flores de plástico y en realidad venía efedrina. Esto está denunciado, hay personas que ya están procesadas, entre ellos Zacarías. O sea, podría conectarse esto con el tráfico de efedrina. Con el triple crimen y el tráfico de En efedrina. realidad es más complejo aún, porque cuando analizás cómo funciona el narcotráfico, ellos identifican conductos en la aduana para poder básicamente hacer contrabando, porque una vez que ya está el ducto, entras y sacas cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, lo que dice Mariana es muy importante, porque es efedrina o Ya cualquier otra droga. estaba el camino, como dice. Flores ya estaba de listo el plástico. camino.
cualquier cosa. Entonces vos O sea, entrás, te como él hacen- decía, te hacen simulás te que hacen un entrabas agujero, te hacen un algo. agujero en el sistema, después por ese agujero puede entrar un Cualquier tanque de cosa. guerra. Cualquier cosa, Exacto. exacto. De Ahora, hecho, te digo déjame- más, puede entrar están armas o puede involucrados entrar- los no. hijos de Lázaro Báez. Recuerdo cuando nosotros presentamos ante Marijuán las 1.388 unidades, vehículos de Lázaro Báez. Y nosotros observamos un par de cosas y le digo, ojo acá, ¿por qué? Y se lo remarcamos al fiscal. Revisa esto, porque a través de acá yo creo que se va a disparar otras cosas. Eran, y no, si mal no recuerdo, eran unas máquinas, unos camiones Renault que venían de España y que estaba limada, venían de contrabando. Recuerdo quién intervino en eso fue Chueco. ¿Recuerdan Chueco? ¿Qué estaba limado en la El numeración? contador La Chueco. numeración. El Sí. contador. Que apareció por Misiones, hablando Nosotros- pavada. Exactamente, casi queriéndose suicidar. Sí, sí. Bueno, y habían ingresado de la documentación que nosotros teníamos 4 unidades Renault que venían de España. Y nosotros teníamos información de varios viajes que acompañan la causa de los hijos de Lázaro Báez y también de Rudy Ulloa a España. Y me hablaban de un tal Rubio, que era la persona que operaría en todo lo que era el contrabando. Bien. Se comprobó luego que esos camiones habían ingresado de contrabando y además algunas camionetas de uso habitual de los hijos de Lázaro Báez. Y otro tema que tiene que ver con esto. Esto yo creo que cuando decimos Tomé o decimos Gallo, decimos observen Tierra del Fuego. ¿Tierra del Fuego? Claro. Tema del ingreso de los autos, vos sabés, ¿no? La situación en impuestos. Tierra del Fuego, sin impuestos. Lo interesante, Sí, sí, dale. paso nomás un aviso, ¿no es cierto? Cómo someten a la gente que vuelve de un aeropuerto, o Totalmente. viste que si te traes un iPhone, no te traes un iPhone, abrí las valijas. Es cierto que ahora están aflojando un poquito Sí. los muchachos, tanto en la aduana, en Aeroparque, en Ezeiza o en las terminales. Pero digamos, el fin de semana pasado, el último fin de semana largo, la gente tuvo que hacer 6 horas de cola para cruzar con el auto a Chile, digamos. Digo, eso es lo que le pasa a la gente común mientras la joda, Por el digamos. control aduanero. Exactamente, por el tema Claro. aduanero. Se eso controla es, el menudeo y pasa el es contenedor. realmente, digamos, es para llamar la atención. Que No, es para que te mientras que a la indignes, gente, porque por en eso, realidad las dos cosas mientras están que a la mal, pero te gente la toman vuelven siempre de loca, boludo. a ver si trae un tiene- corpiño, digamos. Ese funcionamiento se basa en la lógica de peaje. Todo es un peaje Es para facturar extraordinario, coima claro. de algún momento y financiar extraoficialmente la función pública, la política y lo que sea. La gente, la mayoría de la gente seguro no tiene muy registrado el dato, aunque es público, casi lo sabemos. ¿Quién era la persona encargada de controlar al Ministerio de Planificación en manos de Julio De Vido? La mujer. La mujer. Alessandra Minichelli, la hermana del mono Minichelli. Y en el tema del mono Minichelli hay una cuestión que también puede estar el límite de hasta dónde se llegue en la investigación. ¿Por qué? Porque a partir de él y de su entorno de amigos, de negocios y de otras cosas que él fue haciendo acá en Buenos Aires cuando se instaló a la sombra del Ministerio de Planificación, hay vinculaciones con intereses muy fuertes de la construcción, sobre todo en Puerto Madero, y hay vinculaciones muy fuertes también con la familia Grondona, y tiene que ver con el fútbol. O sea, acá hay toda una ramificación de cosas que supera incluso lo que tiene que ver con la aduana. No. Ujú. ¿Esto puede haber llegado al propio Grondona? No sé si exactamente al propio Grondona, pero la familia Grondona sí. O sea, todo está interconectado. Es una cosa increíble. Bueno, a ver, la señora Carrió habló de Angelici, metido en este entramado de la aduana. Ella nombró a varios, ¿eh? ¿O no? Sí, efectivamente, a varios. Ujú. Y a varios también de la política. Y a varios de la política, tal cual. Hay un personaje que se llama Frega también, que es uno de los detenidos que está en la lista, se llama Néstor Frega, un hombre que pertenecía a inteligencia de la Fuerza Aérea y actualmente miembro de la PCA, un hombre que fue traído por Saín justamente a ese lugar. Saín lo trajo a Buenos Aires y empezó a trabajar en esto de la aduana, está preso. Ahora- Minichelli todavía Ahora, está prófugo. Vos corregime una Está cosa, prófugo. Eduardo, que estás Todavía. más empapado en el expediente y en el tema. Yo tengo entendido que esta parte de la investigación se origina en un seguimiento a Fernando Tiscornia, Exactamente, ¿no? El hermano Fernando del juez Tiscornia, Guillermo sí. Tiscornia, que algo que tiene que ver con organización de fiestas donde hay alto consumo de drogas. Esa es uno de los orígenes de Muchacho, esta gente Drogas tiene de algo en lo cual no hayan entrado. Pregunto, no sé, robo
de collares de caniche toy en zona norte de Buenos Aires. ¿También están en eso? Pero no sé, dígame, ¿hay algo que no hayan entrado? Porque yo te juro que no puedo... Willy, ¿estás escuchando? Eso no sé. A mí una última cosa digo al respecto, pero perdona, Willy. A mí lo que me gustaría es terminar de definir la sombría relación que quedó ahí entre Gómez Centurión y el Cookie Barreiro Laborda, porque estaba de alguna manera asesorándolo, ayudándolo en el trabajo de... Dame la foto del mono Minichelli, porque todos hablan del mono Minichelli y nadie sabe, incluso si está... ¿Este es el mono Minichelli? Sí, es él. Exactamente. O sea, si está prófugo, me decís. Sí, todavía está prófugo. Incluso en una de Estaba las con pedido de- en una de las No es en la una de foto las que más lo escuchas, favorece. en una de las escuchas que tomó Baginski para hacer todo este pedido de capturas y de detenciones, el Cookie Barreiro Laborda dice, a la conclusión de una de las conversaciones donde están cómo se hace la fraguación de la minuta para la importación y exportación, dice, entonces voy a poder aparecer en una foto como Minichelli con Habano, dice Barreiro Laborda, que se hacía llamar el Rey León. El Rey León, sí. Lion King. Lion King. Dame una cosa, ¿y cómo cayó en personajes cana? de ¿Cómo cuarta, cayó en cana? Grasas de cuarta. No, sí, es No, una gran cosa, sagra, una cosa. pero ordinario. Dios Son mío. más ordinarios de diente de madera los hijos Dios- de puta. Dios es una mío. cosa. Escúchame, ¿cómo puede ser que en un momento dado vino Esteban Talpone, nuestro productor periodístico, un fenómeno? Esteban me dice, Cookie Barreiro Laborda quiere dar una nota. Quiere hablar, pero antes quiere juntarse con el programa. Le digo, ni en pedo, le digo. Ni en pedo, son todos oscuros, le digo, son todos raros. Metés el dedo ahí y le das la mano y la sacás 50 años más vieja la mano. En las escuchas... Como el Señor de los Anillos, ¿viste? Cuando lo sacaba. Entonces, pero ¿y cómo cayó en cana? En las escuchas, Barreiro Laborda dice, habla tranquilo conmigo porque yo soy el rey de la tecnología, ¿viste? A mí no me pinchan el teléfono. Sí, eso es. Porque yo inventé los jack, ¿viste? Habla tranquilo conmigo que no pasa nada. Pero ¿te acordás, Eduardo, Abrazo, que Cookie. en un momento dado era Barreiro Laborda estaba por todos lados? O sea, ¿cómo es que cae en cana? ¿Por qué cae en cana Barreiro Estoy por Laborda? mostrarte a Frega. Oh, Vení, ese vení celular. un segundito. Este es Néstor Frega. Respondía a Cookie Laborda. O era el jefe. La verdad que ¿Este está prófugo también o está en cana? no lo sé todavía. Eduardo, pero Pero tiene pedido de captura. Néstor, este se llama Frega. Néstor. Qué bárbaro, Eduardo, sos el uno, ¿eh? ¿Me No. pueden explicar por qué Barreiro Laborde? Yo todavía no entiendo, me perdí con la estructura de Barreiro Laborda, ¿no? Barreiro Laborda. Laborda. ¿Cómo Cookie. es? No entiendo la estructura, ¿qué vendría a ser? ¿Por qué cayó preso? Porque en un momento dado era, Se supone lo bancaba que- Centurión, A la era el gorda lo jefe... cagó la gorda. No, ¿Cómo espera, fue? Cookie No, Laborda, se- Cookie Centurión Laborda lo- planteaba que era de alguna manera una especie de informante que él, porque incluso trascendió que el presidente Macri en alguna medida lo habría advertido a Centurión de que no era la mejor compañía Este Cookie Laborda es caballero. muy conocido también Por en el indicación fútbol de Carrión, ¿no? porque tuvo Exacto. que ver con Maradona Exactamente. en su momento, Sí, Willy. bueno, eso claro, Tuvo que- por claro. eso el ambiente del fútbol lo Pero conoce. me parece porque era sponsor ahí. Era finalmente Low Jack, creo que tenía el Sí, sponsor. Pero ¿para qué Pero lo era fue a buscar? amigo. Pero yo se lo pregunté a Gómez Centurión también, pero una cosa es ¿por qué te va a decir Centurión si tiene que defender? No, pero, ¿Por qué lo fue a buscar? Se- Él Centurión decía cuenta- que necesitaba tener a alguien adentro que le contara quién era quién en toda esta mafia. Dos digamos. cosas. Una, ese punto, Eso es lo que- él necesitaba, Centurión recién llegado al lugar, Cookie Laborda le dice, yo conozco bien el entramado, si Correcto. querés te ayudo. Y no solamente te ayudo con la información, te cuento cómo es la historia, sino que además, como yo hice Low Jack con los autos, te puedo hacer el mismo seguimiento satelital para los contenedores. Él le vendió esa historia Ujú. y Centurión terminó no comprando eso, porque no vio que algo raro había. Hay quienes recomiendan, cuando vos tenés que investigar desde un organismo corrupción adentro y tenés alguna intención de verdadera transparencia, que no podés pelearte con todos los intereses raros que hay a la vez y muchas veces tenés que transar con algunos. Desconozco si es el caso de Gómez Centurión y Barreiro Laborda y que lo explique en todo caso él, porque queda una oscuridad ahí en esa relación. Yo recuerdo, ¿ustedes se acuerdan cuando Graciela Ocaña tomó la dirección del PAMI? Gobernaba Néstor Kirchner. Había, no me acuerdo los apellidos yo de las cabezas, pero había dos mafias de los medicamentos, que se la llamaba así, una más desarrollada, que influía más en las propias conducciones acumuladas del PAMI,
y tenía beneficios para las licitaciones, las compras de medicamentos, etcétera, etcétera, y otra más pequeña, y en determinado momento Graciela Ocaña se recostó en la más pequeña de alguna manera para poder pelear con la otra, después se quiso pelear con la otra y después se fue ella. O sea, no puedes pelear, pelearte con todo el Bueno, mundo. ¿Qué me decís, son Sergio? estrategias también de investigación porque confrontás con intereses fuertes. Cuando ves los estudios de corrupción, cómo analizan estas cuestiones que tienen que ver con lo que vos decías, no dejaron una sin hacer, utilizan una metodología en redes y focalizan en nodos críticos donde se cruza información, se cruzan decisiones. Cuando analizás diferentes casos y los superponés, ahí identificás las cabezas críticas en toda esta red de corrupción. Y por lo general tienen mucho poder político, porque utilizan los recursos del Estado precisamente para generar negocios. Entonces, esto es importante, lo que Willy siempre llama el estatismo trucho. Porque esta gente hablaba del Estado, pero en realidad era una excusa para apropiarse de espacio de poder y diseñar estrategias corruptas a partir precisamente de esos espacios. Así que, Asociación ilícita se llama eso. bueno, Sí, incluso yo creo que formaba parte del proyecto político, Claro. porque también pasó en parte en los 70 Claro. también, digamos. En los 70 también se financió la política con el delito. Tal cual. Es decir, en el sentido de que finalmente esta idea de perpetrarse en el poder y asaltar el Estado para financiar el proyecto político incluso. Por supuesto que siempre se cae un poquito de plata para los bolsillos privados, pero esta idea que siempre planteaba creo que Néstor Kirchner de que bueno, ¿para qué es todo este dinero? Para después del poder o para seguir en el poder. Y de hecho algo de eso estamos viendo, porque uno observa, digamos, que el kirchnerismo y alrededor de Cristina todavía hay mucho financiamiento, hay medios de comunicación, Seguro. hay evidentemente mucho dinero. Ahora, y ese déjame de dinero de todos algún modos lado que diga- salió. Un poquito Déjame- con Mariana. Yo le quiero hacer una pregunta a Mariana con O sea, respecto era a un eso. proyecto político. Pero el concepto Hay de que, no hay captura que del Estado. olvidarse de eso. Es la captura del Estado para hacer negocios. Exactamente. Sí, pero yo creo que es un gran error focalizar en que el problema fue el kirchnerismo. Porque la aduana paralela fue en el menemismo. El problema del control de la aduana y de Cadasa y los depósitos fiscales y qué sé yo qué historia, lo armaron los militares. Antes de los militares existía también el negocio y la pelea por el puerto viene desde que la Argentina todavía no se llamaba Argentina. Yo lo que creo que hay que tener esa mirada porque, y es mucho más importante en la acumulación de temas, ir al fondo de la cuestión y al control. O sea, acá vos lo que tenés que tener son mecanismos y organismos de control que funcionen verdaderamente bien, porque las exportaciones e importaciones se van a seguir haciendo, poniendo una minuta y un nombre que identifique al contenedor. Hay que reconstruir el Estado. Hay que No reconstruir el tengas Estado y ninguna hay que duda. tratar de no desbancar a los que Obviamente. manejaron el negocio antes para asumir Obviamente. el negocio yo ahora y vuelvo a hacer la minuta diciendo que hay flores donde hay cualquier cosa. Muchachos, Pero vean naturalmente, esto, sin vean esto duda. sí a la pasada, acaba de, después vamos a hablar un poquito de Gil Carbó y también al respecto porque Mariana es cercana a Lilita Carrió, han sido muy elocuentes con respecto a lo que piensan sobre sacar a la jefa de los fiscales de Argentina, Gil Carbó, antes de tiempo o lo que indica esto lo que algunos querrían hacer en el gobierno. Yo también lo voy a hablar con Margarita Stolbizer, que en minutos voy a charlar con ella, con Margarita. En minutos voy a charlar con ella ahí mano a mano. Cristina tuiteó hace un rato, parece que estaba esperando Animales Sueltos y metió estos dos tuitazos para meterle un sacudón a la noche. Simple. Mira la cantidad de retweet que tiene, hace 3 horas. Simple. No saben qué hacer con causa dólar futuro porque los únicos que cometieron delito fueron los funcionarios del actual gobierno. Reitero, dice, no saben qué hacer con causa dólar futuro, los únicos que cometieron delito fueron los funcionarios del actual gobierno. Y mete la segunda bomba en tuit. Dice, ¿entendés el bombardeo mediático de la última semana? Te pregunta a vos que estás leyendo el Twitter de Cristina. ¿Vos entendés, te dice a vos, el bombardeo mediático de la última semana? Las denunciadoras seriales diciendo que estaban demoradas causas judiciales contra CFK. Habla como Riquelme, Cristina, ¿viste? Sí, Riquelme, de vos esa le hacías persona. una nota a Román y Román te decía, bueno, Román, partido tremendo, jugaste muy bien, realmente lo habilitaste a Palermo. Sí, la verdad que el equipo jugó bien, Riquelme estuvo conectado, Riquelme se encontró bien con Martín y estás hablando con Riquelme, ¿viste? O sea, Cuando y hablas en Cristina, tercera persona, es raro, ¿viste? Es raro. estás Pero bueno, perdido. pero es así. ¿Cómo es esto? Explíqueme, ¿a quién le está Perdón, hablando? una ahí? de las denunciadoras la tenemos sentada aquí, ¿no? Una de Mira, las Mariana, denunciadoras le gusta seriales. esto, mirá. Se para Mariana y... Yo no converso con Cristina Kirchner.
No te perdés nada, haces muy bien. No lo hice nunca Muy bien. y no lo voy a hacer. Pero ¿vos olfateás que hay algo frenado ahí? Sí, Epa, Mariana me gusta, Mariana va, Al frente. ¿Y ¿Sí? por qué, Mariana? sí, claro que sí. ¿Que sí. el ¿Por qué? gobierno Sí. frena? ¿El gobierno frena? No te puedo aseverar si el gobierno frena, pero observo que hay cosas que están frenadas. Mirá, Porque se ha dicho que al gobierno le conviene frenar esto y que Cristina no vaya presa porque electoralmente le conviene a Macri. ayer hice una nota y decía esto, y quienes hemos denunciado al kirchnerismo, investigado al kirchnerismo durante tantos años, ¿no? La verdad que recién escuchaba, bueno, de qué manera se investigan cuestiones relacionadas a la corrupción. Es muy fácil hoy o hace un año, pero cuando detentan el poder absoluto y hoy entendiendo que esto estaba diversificado, como decías, bueno, es posible que dejaron algo libre. Estaban involucrados con el narcotráfico, financiados por el narcotráfico, es decir, ¿no? Una mafia. No son solamente delincuentes que detentaron el poder y saquearon al Estado, sino una mafia. Una mafia que tenía todos los resortes del Estado para perseguirte, amedrentarte, castigarte y hasta mandar a matar. ¿Hasta ¿no? mandar a matar? Exacto, la muerte del fiscal Nisman, que aún estamos tratando de pedir que algún juez tenga el valor de avanzar. Entonces, la verdad es que durante estos años, año 2008, Elisa Carrió presentó la denuncia por asociación ilícita y ahí estaban la totalidad de los indicios. Y lo que intentábamos hacer era evitar, Ercolini pudo haber evitado el saqueo más grande de la historia argentina. Lo pudo haber evitado. Y lo que planteábamos era esto, una matriz puntual. Decíamos, el jefe en aquel entonces de la asociación ilícita era Néstor Carlos Kirchner. Y las personas involucradas en esta asociación ilícita eran cabeza Julio De Vido, hoy estamos viendo. ¿Por qué? No solo dentro del Ministerio de Planificación respecto a la obra pública, sino también aduana, importación de fuel oil y de gasoil, involucrado también en juego con Cristóbal López. Es decir, ¿quién era Julio De Vido? El que manejaba la caja total. Perdón, en YouTube se puede ver la denuncia cuando Elisa Carrió sale de tribunales en el 2008. Con las cajas. ¿No? Y vos podés, No, y explica perfectamente y escuchás esto. toda la historia, Todo el y relato. son todos los personajes ¿Quiénes que estaban están denunciados hoy. que Y está en denunció? YouTube, ¿En serio? lo podés ¿Está en poner. YouTube ahora? Sí, lo podés buscar en Elisa YouTube. Carrió saliendo de tribunales. Tiene una actualidad. Es impresionante. Impresionante. Obviamente ¿A quién citaba la Lilita en el campaña de 2008? Lilita lo puso en redes ¿A quién sociales, citaba? ¿no? Es muy Citaba impresionante. a Julio De Vido, a Néstor Carlos Kirchner, a Rubio Ulloa Igor, a Cristóbal López, a Claudio Uberti, a Lázaro Báez, a Echegaray, bueno, 2008 lo hacía. 2008. Antes que ustedes. Y te planteaba lo que Deja Policita hoy plantea con el tema de la asociación ilícita. Y decía, son 4, es una matriz de Es la saqueo. misma causa de Ercolini de ahora. Claro. Es esa, Es la es un misma causa, copy-paste de, es la de misma nuestra causa, es eso. Toma textuales, porque me leí el expediente completo, textuales de esa denuncia y Ahora, dice, si el en tipo realidad, si el tipo hubiera avanzado en ese momento, si Ercolini hubiera avanzado, hubiera descabezado todo eso, ¿qué pasaba con Ercolini? ¿qué pasaba con Ercolini? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Sabés ¿Sabes qué? La verdad, cuál esa cuál es el una problema? respuesta, esa es No, una te lo pregunta. pregunto, No, pues, pero es violento preguntarlo. violento, pero, claro. Te lo pregunto, libere su imaginación a lo que quiera. Juicio político, ¿qué hubiera pasado con Ercolini? ¿Cuál es ¿sabes que ese? tenemos una cultura de impunidad? Sí, totalmente. ¿Entendés? Sí, Ale, es triste preguntarle, es decirlo triste. así. Tenemos una cultura Hubiera de la aguantado el impunidad. tipo de las presiones, le hubieran, Estamos con ¿sabes una las cosas lógica que le de la hubieran impunidad, hecho? Bueno, entonces hubo gente- nos hubo gente preguntamos, que Por eso yo creo que tenés nos que preguntamos qué tenés hubiese pasado con un soluciones. juez si hubiese... Perdón, Eddie, escuchame una cosa, Mariana. Te voy a decir esto. Lilita Carrió, que está bien, fumaba, si bien no tuvo una vida desordenada, no es que iba a fiestas electrónicas, pero fumaba, en un momento dado después empezó a cuidarse, pero la pasó mal. ¿Cómo? La pasó mal, muy mal. Muy mal. La escrachaban, la perseguían, la rompían No hubo una en mujer pedazos en la historia en la argentina tele. que haya sido tan La vapuleada. pasaba mal Lilita Carrió, mal, no es Ningún fácil. un dirigente político que haya sido tan vapuleado, perseguido y maltratado y denostado como Elisa Carrió. Y jamás escuché de una dirigente política mujer condenar todos los agravios machistas hacia Elisa Carrió por parte de mujeres políticas y de hombres. La trataron de cualquier cosa. Hoy lo está Inclusive pagando con su Cristina salud. Kirchner, una mujer.
Exactamente. Inclusive Cristina Así Kirchner. es. Ahora, la pregunta que me hacías, y hacia ahí íbamos con el tema de si hay, vemos que están paradas las causas, ¿no? Sí. Cristina Kirchner debería ya haber sido procesada. ¿Está procesada en cuál? ¿En ninguna? Dólar futuro. Exactamente. dólar futuro. La menos complicada. Bueno, por se queja por eso. No, lo que pasa es que dólar por eso futuro... muestra su Sí. preocupación. No, pero dólar futuro, Sí, pero el tema yo está creo- en la Cámara. Y la Cámara tiene que tomar una serie de determinaciones que todavía no ha tomado. La Cámara se tomó un tiempo, llama la atención, por eso algunos dijeron, llama la atención que esto no salga. Por eso Cristina dice, ay, No ahora las saben qué denunciaduras... hacer. Las No saben qué hacer. denunciadoras... Vos sabés que yo aprendí en estos años de grieta, digamos, de que lo que importa, lo que dejó de importar fueron los hechos para importar quién dice las cosas y si me gusta o no me gusta el que lo dice y no lo que está diciendo. Es verdad eso. Mariana decía, yo no converso con Cristina. La verdad, yo hubiera conversado con Cristina como periodista, como hubiera conversado con cualquiera. No conversé porque nunca me atendió durante 12 años y medio por las cosas que se publicaban. Así que yo estoy sin ningún problema de darle la razón a Cristina cuando yo creo que lo que dice tiene razón. Y yo creo que habría que ir muy a fondo en la investigación del tema dólar futuro, en la cual importantes funcionarios del actual gobierno y empresas vinculadas al presidente de la Nación hicieron muy buena guita con el dato del dólar futuro y hicieron muy buenos negocios con el tema del dólar futuro. Entonces, yo creo que acá no es cuestión de si me gusta o no me gusta el que lo dice. A mí como periodista lo que me importa ver es qué se dice y si lo que se dice vale la pena investigarlo. Es importante. Pero es importante este dato. Apenas. Si vos sos Estado Pero es y yo importante. tengo el dato que vas a hacer esto con el dólar futuro, si yo soy empresario, soy dueño de una empresa de una confitería. O sea, me permitís y el compro- juego Y compro legal. dólar futuro. Sí, lo que yo... ¿Tengo la misma culpa que vos No. que generaste ese No, precio? Una cosa del es el Estado? acceso a información No, privilegiada no, siendo no, funcionario el tema público y otra el siendo tema empresario. el tema es como hay tantos entrecruzamientos, incluso en la obra pública, otro tipo de negocios entre intereses vinculados al macrismo e intereses vinculados al kirchnerismo. Esa es otra cosa. Y sí, pero eso ahí es donde se consigue la información, ahí es donde se trafica la influencia. La influencia se trafica en la influencia. Si vos estás afuera de la influencia, no te enterás. Ponémelo en nombres. Si yo estoy afuera, Quintana, Lopetegui, No, pero Torello, déjame- Cherry Sogma, la empresa fabricante de coches. Déjame, por favor, Eddie, ahí hacer una aclaración, porque yo seguí bastante ese tema y te va a sorprender. Sería buenísimo hacer una investigación a fondo, porque muchos de los funcionarios involucrados en este caso actuaron en contra de sus intereses y estaban dispuestos a perder su inversión para que se ahorrara un montón de dinero. Te vas a sorprender. Claro, pero hay un dato, me Está bien, parece que lo que hagan. es Lo que nosotros importante. necesitamos es la información en el Está momento bien. que las Sajito, cosas mirame los ocurren, ojos. Te juro no que sí. 12 años Mirame los después, ojos. porque pero si no está llega bien. siempre Pensaron que iban a tarde. ganar. Pero hay No, no, algo que porque me van a parece saber que es Voy a decir algo importante. que pero me parece que involucra negativamente. Yo pensaba, esto tiene que ver, ¿se acuerdan con el ROFEX? Con contratos a futuro. Y había mucha gente afuera que miraba este primer paso del gobierno para saber si iba a ser un gobierno que respetaba o no los contratos previos. Sí. Eran contratos que perjudicaban al Estado. Y la pregunta era si convenía respetar los contratos independientemente del costo o, como muchos funcionarios de este gobierno querían hacer, desconocer los contratos para ahorrarse plata. Y realmente era una situación muy compleja. ¿Qué haces? ¿Rompes el contrato o borrás plata? Por Son dos supuesto. objetivos. Por supuesto es fácil hablar hoy, porque en ese momento se estaba jugando la reapertura del crédito de Argentina. Exactamente. Como ahora se reabrió el crédito, hoy mucha gente dice, se Exactamente. podría haber atendido con un bono Sí, eso, tal cual. y no hubiera pasado nada. Pero eso, yo creo que lo importante acá es entender que efectivamente hubo mucha gente que hizo un negociado impresionante con el dólar futuro. No solamente los funcionarios que estaban mencionados. Acá se perdieron 60.000 millones de pesos. Así es. Ahora, la responsable de que el Estado argentino haya perdido Cristina. 60.000 millones de pesos es la expresidenta Claro. Cristina Kirchner, Es su ministro de el Economía. presidente del Banco Central Y el ministro de Economía. y el ministro de Economía. Claro. Porque obviamente los responsables del desfalco son los que Toman la desde el decisión. Estado vendieron dólar futuro Vos hacías una a pregunta- precio vil. Vos Me hacías permitís- una Entonces, pregunta... no los quiero que aprovechar pagaron de- el quiero contrato, hablar de Venezuela. digamos. ¿Me permitís ¿Eh? dos Sí, sí, minutitos? Mostrame Maduro, Sí, es por muy favor. importante eso. Quiero hablar de Venezuela en los últimos minutos antes de irme a hablar con Margarita Stolbizer. Maduro habló con el Papa. Vean esto. Y en Roma llegamos y fuimos directos
a una reunión que había solicitado horas antes a su santidad el Papa Francisco. Quiero darle las gracias al Papa Francisco por esta manera tan diligente, rápida, cariñosa, que atendió esta solicitud. Estaba pendiente una reunión con el Papa desde el año pasado. Y como siempre pasamos por Roma, yo le dije a la canciller, llámate a Pietro Parolin, que fue embajador aquí, nuncio, y dile si en el pasado nuestro por Roma hay posibilidad de ver al Papa. Eso es cuestión de horas. Y el Papa dijo, sí, que venga el presidente Maduro. Y allí llegué. Y ayer, más o menos a esta hora, le di un abrazo al Papa. Estuve conversando unos 30 minutos con él. Una conversación profundamente humana, profundamente espiritual, llevando la verdad de Venezuela. Volvieron los Borgia, gritaba uno por atrás. Bueno, cuéntenme. Bueno, muy bien. La situación en Venezuela está muy complicada. Pero el Papa, háblame del Papa. Te dijo, levantó el teléfono cuando vos llamás, che, estando cerca de tu casa, ¿no querés que pase a tomar un café? El Papa está tratando de evitar una guerra civil, sí. Ale. Esto es muy complejo y hay que ser muy cuidadoso. Cuando vos tenés que mediar entre dos partes, no elegís las partes, son las que son. No elegís las. No se hizo bien para vos recibirlo. Pero por supuesto, tratando de evitar una situación complejísima, probablemente un poco tarde. Bastante pero tarde. Bueno, acá estamos ante una situación en la Leopoldo cual... López, Capriles, la oposición, el MUD, Primero Justicia, todos solicitaron la mediación del Papa Así hace es. mucho tiempo. Porque le estaban diciendo... Y la realidad es que hoy Francisco, la situación están en violando Venezuela los derechos humanos. es tan compleja, que el tema de una instancia de diálogo, cuando vos enfrente a la persona que tenés o la parte que tenés tiene armas, no hay posibilidad de diálogo. No, bueno, hay violencia ya. Entraron al Parlamento el otro día. Pidieron El ya presidente el Maduro juicio está político a ignorando Maduro. al Parlamento de tal forma que el presupuesto lo decide la Corte Suprema, no lo decide el No le Congreso. decide el Parlamento. Sí. Exacto. Entonces Hubo un papa que se llamó Juan Pablo II, Claro. que es de nuestra era, Ahora se que era polaco, Karol Wojtyla, que jugó un papel muy importante en que la salida de los regímenes socialistas no fuera a través de guerras, cosa que en algunos casos no se evitó. Hubo secesiones y guerras, etcétera. Comparten el tiempo. Yo creo que hay que ver el papel de este Papa en su relación con Cuba, su relación con Estados Ese Unidos Papa y evitó Cuba. una guerra Me quedo con un Chile minuto y quiero Evitó una repartirlo guerra entre con Eddie Chile. y Edu. Sí, cerra Edu, Eddie. No, eso digo, que atándome a lo que decía Sergio con respecto a que el Papa evita una guerra civil, yo creo que hay que verlo en la coyuntura y hay que verlo en la perspectiva y hay que ver en el papel que vino jugando este Papa, yo no sé si perdió el tiempo, juntando a Estados Unidos con Cuba. Me parece que hay un rediseño de la situación en América en Latina. Colombia. Eduardo Feynman. En el pago Eduardo, chico le Willy. mandó un rosario Dale, a Edu, Gil dale, Carbó. dale. Solamente Y línea, el Milagro Sala. línea, información. Tengo entendido que va a aparecer una carta de alguien que está preso, es el Caballo Suárez. Atención, empresarios, gremialistas e inclusive la Presidenta de la República, con datos que daría en esa carta La ex, Omar Suárez. ¿Qué dije? la ex presidente. Sí, Sí. Cristina. ¿Aparecería una carta del Caballo Suárez? Tengo entendido que aparecería una carta en las próximas horas. Bueno, a divertirnos entonces un ratito más, la semana que viene o esta semana. Gracias, Willy, por venir. Gracias Placer a ustedes, enorme. Gracias, chicos. Mariana. Gracias, Juanita. Nosotros nos vamos tempranito a hacer a Pepe Mujica, a Uruguay. Muy bien. Nos recibe Pepe Mujica en la chacra. Vamos a conversar largo y tendido. Vamos a hacer un programa especial hablando de todo, de la vida con Mujica, más allá de la política, de tantas cosas. Vamos a hablar con Pepe Mujica. Y me voy ahora a hablar con Margarita Stolbizer. El hijo de Margarita en este momento está debutando en NBA, en los San Antonio.